Capítulo 7. El teorema del rey y la forja de las sombras. La lluvia en el centro de detención finalmente había cesado, dejando tras de sí un olor a ozono, asfalto mojado y restos de energía maldita podrida. Uji, Megumi y Nobara estaban sentados en la parte trasera de la camioneta de Ihichi, envueltos en mantas térmicas que picaban contra la piel. El silencio era pesado, solo se escuchaba el rítmico siseo de los limpiaparabrisas y la respiración errática de Nobara, que luchaba por no desmayarse. Al llegar a la escuela de hechicería, el coche no se detuvo en los dormitorios. Ihichi, con las manos temblorosas en el volante, los llevó directamente al edificio de laboratorios. Goujou Satoru los esperaba en la entrada, apoyado contra una columna con una seriedad impropia de él. Su mirada, oculta tras la venda, se detuvo un segundo más de lo normal en Uji, y, en las profundidades, la clínica de Shouko. El sótano de la escuela siempre estaba a un par de grados más frío. El eco de sus pasos sobre el azulejo blanco resonaba mientras bajaban a la clínica de Shouko y Eiri. El lugar olía a una mezcla extraña de café fuerte, formaldehído y el humo de un cigarrillo recién apagado. Shouko los recibió sin muchas ceremonias. «Pónganse en las camillas. No tengo toda la noche», dijo con su voz ronca habitual. Se acercó a Uji y le pidió que se quitara la chaqueta del uniforme, que estaba hecha jirones. Al encender la lámpara quirúrgica sobre su brazo derecho, Shouko frunció el ceño. «Esto es fascinante y molesto a la vez», murmuró, tocando la piel de Uji con sus dedos fríos. «Itadori, hace menos de una hora tu radio y tu cúbito estaban astillados en 3 partes. Según el informe de Ihichi, el grado especial te barrió el suelo. Dolió bastante, si eso sirve de algo», bromeó Uji, aunque su rostro estaba serio. «No debería haber rastro de la fractura, pero aquí estás. Tu regeneración no es solo sanación rápida, es como si tus células hubieran sido reescritas». Shouko miró a Goujou, que observaba desde la sombra de la puerta. «Satoru, sus canales de energía no solo están estables, se han ensanchado. Está operando a un 30% constante de su capacidad total. Su cuerpo se está adaptando para ser un motor de alto rendimiento para su cuna». Uji cerró el puño con fuerza. Sentía un calor vibrante bajo su piel. No era solo su cuna, era su propia alma de veterano obligando a su cuerpo de 15 años a madurar a golpes. 2. El patio de entrenamiento, carne fresca y madera. A la mañana siguiente, el sol apenas empezaba a calentar las escaleras de piedra de la escuela. Goujou, con una bolsa de kikufuku en la mano, reunió a los de primero en el patio principal. «Buenos días, mis pequeños supervivientes», exclamó Goujou, recuperando su tono alegre. «No hay tiempo para traumas. El evento de intercambio con Kyoto está a la vuelta de la esquina y no quiero que me dejen mal frente al viejo Gakuganji. Salgan de ahí, chicos». Desde la sombra de los cerezos, 3 figuras avanzaron con una presencia imponente. Maki Zenin lideraba el grupo, cargando su lanza envuelta en vendas sobre el hombro. A su lado, el enorme panda caminaba con una agilidad que desafiaba su tamaño, y Toge Inumaki mantenía la barbilla hundida en su cuello alto, observando con ojos violetas y calculadores. «¿Estos son los novatos?». Maki se detuvo frente a ellos, clavando su lanza en la tierra. «El de rosa parece que se come los rayos en el desayuno. La chica tiene cara de querer martillearme las espinillas. Y tú, Fushiguro, sigues pareciendo que el mundo te debe una disculpa». «Maki-san, sé amable», rió Panda, dándole una palmada en la espalda a Uji que lo hundió un par de centímetros en el suelo. «Soy Panda. Bienvenidos al club de los que no mueren fácilmente». Salmón, asintió Inumaki con una mirada curiosa. Maki ignoró a Panda y se centró en Megumi. «Fushiguro, me han dicho que casi te quedas sin dedos intentando invocar a tus chuchos. Si dependes solo de tus sombras, cualquier maldición con medio cerebro te cortará las manos y se acabó el juego. Toma esto». Lanzó un bastón de 3 secciones, Sansetsukon. Megumi lo atrapó en el aire por puro instinto. Sin dudarlo, presionó los seguros laterales que conocía tan bien. Con un clac metálico, el arma se dividió en 2 tonfas de madera reforzada. Megumi las giró y adoptó una postura defensiva, pegando la madera a sus antebrazos. Maki arqueó una ceja, realmente sorprendida. «Vaya, sabes cómo reconfigurar un arma de impacto. No eres tan inútil después de todo. Panda, mira esto. El niño tiene instintos de guerrero». 3. El incidente, la teoría del coleccionista. El entrenamiento se volvió intenso rápidamente. Maki arrastró a Megumi y Nobara a un rincón para enseñarles el valor del dolor, mientras Panda e Inumaki rodeaban a Uji. «No te contengas, Itadori», rugió Panda, lanzando un puñetazo que habría atravesado un muro de carga. Uji esquivó el golpe con una elegancia que Panda no esperaba. Sin embargo,
Inumaki intervino desde la distancia. Detente. La orden maldita golpeó el cerebro de Uji como un mazo, congelando sus músculos. Panda cargó con un brazo para derribarlo, pero en ese milisegundo, la sangre de Uji hirvió. Escala roja. Gritó internamente Uji. La presión sanguínea en sus sienes se disparó, barriendo la restricción de Inumaki por pura fuerza bruta biológica. Uji unió sus manos en el sello característico que tanto había practicado en su otra vida. Un chorro de sangre a alta presión salió disparado, atravesando 3 troncos de entrenamiento y dejando un rastro humeante en la tierra. El patio quedó en silencio absoluto. Maki dejó de golpear a Megumi. Panda miró el agujero perfecto en la madera dura y luego miró a Goujou. Satoru, dijo Maki con una voz que exigía respuestas. Esa es la manipulación de sangre de los Kamo. No hay forma de que un chico de secundaria sin linaje use una técnica de las 3 grandes familias. ¿Qué demonios está pasando? Goujou se acercó, rascándose la nuca con una sonrisa de quien está inventando una verdad a medias muy convincente. Es una teoría mía, una pura deducción, empezó Goujou, mirando a Uji. Verán, no tenemos registros completos de todo lo que Sukuna podía hacer en la era Han. Mi suposición es que el rey de las maldiciones era un asimilador. Creo que Sukuna devoraba las técnicas de aquellos a quienes derrotaba, guardándolas en su alma. Lo que ven en Uji es su cuerpo manifestando los restos de ese arsenal robado por Sukuna hace 1000 años. El cuerpo de Itadori está simplemente leyendo el manual de combate que Sukuna dejó grabado en sus células. ¿Quieres decir que Sukuna robó la técnica de los Kamo en la antigüedad y Uji la está usando por ser su envase? Preguntó Megumi, analizándolo. Es lo más lógico, mintió Goujou. Uji es una esponja que está absorbiendo siglos de historia de guerra de Sukuna. Es una caja de sorpresas, y algunas son muy destructivas. 4. La emboscada y la invitación nocturna. Un par de días después, Goujou Satoru se encontraba de camino a una reunión con el director Masamichi Yaga. El viaje era rutinario hasta que, en una carretera de montaña solitaria, el aire se volvió denso y pesado. Una explosión de lava bloqueó el camino, y de las llamas emergió una maldición de grado especial con un solo ojo y cabeza volcánica, Hobo. Tras un breve intercambio de golpes donde Goujou demostró la absoluta superioridad del infinito, decidió que esta era la oportunidad pedagógica perfecta. Espera un segundo aquí, cabeza de volcán. Tengo algo que recoger, dijo Goujou con una sonrisa burlona. En un parpadeo, Goujou desapareció del lugar y apareció en el dormitorio de los de primer año. Nobara estaba profundamente dormida después de una sesión de entrenamiento agotadora con Maki. Goujou, sin hacer ruido para no despertarla, se dirigió a las habitaciones de Uji y Megumi. Hola, hola, exclamó Goujou, asustando a Megumi que estaba limpiando sus tonfas. Siento interrumpir su descanso, pero tenemos una clase especial de campo. Itadori, Megumi, vengan conmigo. ¿Ahora, y Nobara?, preguntó Uji, confundido. Está durmiendo como un tronco, mejor dejarla descansar. Ustedes dos tienen la resistencia que necesito para lo que van a ver, respondió Goujou, poniendo una mano en el hombro de cada uno. Agárrense fuerte. En un instante, el dormitorio fue reemplazado por la carretera de montaña envuelta en humo. Hobo estaba allí, esperando con una expresión de pura furia. ¿Has vuelto, y traes a esos mocosos para que vean tu muerte?, rugió Hobo. No, los traje para que vean cómo te doy una paliza, dijo Goujou, soltando a los chicos. Megumi, Itadori, miren bien. Esta es la diferencia de niveles. Uji, recuerda lo que hablamos sobre tu sangre. Esta noche, tendrás que usarla para no derretirte. Hobo golpeó el suelo, y el asfalto comenzó a transformarse en roca fundida. Expansión de dominio, ataúd del monte de hierro, gritó la maldición, envolviéndolos a todos en un infierno de lava. Capítulo 8. El vacío en el centro del infierno. El asfalto bajo los pies de Goujou Satoru no solo se resquebrajó, se desvaneció como si la gravedad misma hubiera sido derogada por un decreto divino. En un parpadeo que pareció durar una eternidad, la realidad fue succionada por una grieta en el tejido del espacio. Uji, Itadori y Megumi Fushiguro sintieron un tirón violento en el plexo solar, una náusea súbita producida por el desplazamiento forzado de sus cuerpos a través de una dimensión que desafiaba toda lógica común. Cuando sus pies volvieron a tocar suelo firme, el impacto fue seco y ardiente. Ya no estaban en la carretera de montaña de la prefectura de Shizuoka. El aire se volvió pesado, cargado de una vibración eléctrica que hacía que el vello de los brazos se erizara. Bienvenidos al interior de mi orgullo, la voz de Hogo retumbó, no desde un punto fijo, sino desde las mismas paredes del entorno, como si el ecosistema mismo tuviera cuerdas vocales.
El paisaje era una pesadilla geológica extraída de las profundidades más abisales de la Tierra. Se encontraban sobre una plataforma circular de obsidiana negra, lisa como el cristal pero peligrosamente quebradiza, que flotaba precariamente sobre un mar infinito de magma burbujeante. El aire no era aire, era una mezcla espesa de dióxido de azufre, ceniza volcánica suspendida y una presión espiritual tan densa que se sentía como estar sumergido en plomo derretido. El cielo no existía. En su lugar, una cúpula de roca ígnea palpitaba con venas de lava que chorreaban como cascadas de sangre dorada, iluminando el lugar con un resplandor naranja enfermizo. Y, el peso de la técnica superior. Megumi Fushiguro sintió que el mundo se inclinaba. Sus pulmones, acostumbrados al aire fresco de la noche, se contrajeron violentamente al inhalar la primera bocanada de azufre. Sus ojos empezaron a arder y el sudor brotó de sus poros de manera instantánea, evaporándose antes de llegar a correr por su piel. Sus manos, vacías de armas, se cerraron con fuerza mientras intentaba estabilizar su propia energía maldita, la cual se sentía errática bajo la presión del dominio enemigo. Esto es, Megumi intentó hablar, pero su garganta estaba tan reseca que el sonido fue poco más que un siseo doloroso. Goujou Satoru, inmutable, con su uniforme oscuro perfectamente alineado y su venda negra cubriendo sus ojos, dio un paso al frente. Su presencia era como una columna de hielo en medio de una fragua. Exacto, Megumi, mantén la calma, dijo Goujou, y su voz, a pesar del rugido de la lava, se escuchó con una claridad absoluta, como si estuviera hablando en una habitación silenciosa. Estamos dentro de una expansión de dominio. Es la técnica definitiva del hechicero. Jogo ha desplegado su mundo interior en el exterior usando una cantidad ingente de energía maldita. Goujou levantó un dedo, adoptando su tono de profesor sarcástico que tanto sacaba de quicio a sus enemigos. Presten atención, esta es la parte importante. Un dominio tiene dos efectos principales. Primero, las estadísticas del usuario suben exponencialmente gracias al entorno favorable. Es como jugar de local con el estadio a tu favor. Y segundo, dentro de este espacio, las técnicas del usuario tienen un golpe certero. Goujou hizo una pausa dramática mientras una burbuja de gas explotaba en el magma cercano, lanzando gotas de fuego al aire. No importa cuánto intentes esquivar o qué tan rápido seas. El espacio mismo ha sido programado para que el ataque te golpee. Es una ley física absoluta dentro de esta cúpula. 2. Flashback, la teoría de la sangre y el termostato. Uji Itadori observaba a Megumi, quien empezaba a palidecer por el golpe de calor extremo. Uji no sentía miedo, sentía la responsabilidad de proteger a su compañero mientras su maestro daba el espectáculo. Sus pensamientos se dispararon hacia atrás, hacia una tarde calurosa en la Esati de la escuela, apenas 24 horas antes. En el recuerdo, Goujou estaba sentado con las piernas cruzadas sobre el borde del techo, balanceando un polo de fresa en su mano derecha. Oye, Uji, había dicho Goujou sin mirarlo, tu técnica de manipulación de sangre tiene una aplicación que los kamos suelen ignorar porque son demasiado rígidos. La sangre es el líquido refrigerante del cuerpo. Si alguna vez te encuentras atrapado en un ambiente donde el aire mismo intente quemarte, no pelees contra el fuego, pelea contra tu propia temperatura. ¿Cómo hago eso, Sensa? Preguntó el Uji del pasado. Aumenta la velocidad de circulación, pero no para atacar. Crea una capa de presión negativa justo bajo tu piel. Si logras que tu sangre absorba el calor y lo disipe mediante una neblina de energía maldita, podrás crear una burbuja de aislamiento térmico. Es como ser un radiador humano. Si lo haces bien, incluso podrías caminar sobre el sol. Pero cuidado, si pierdes la concentración, tu sangre hervirá dentro de tus venas. Y sería una pena, porque apenas te estoy enseñando lo mejor. 3. El radiador humano en acción. De vuelta en el presente, Uji cerró los ojos y respiró hondo, ignorando el dolor del azufre en sus bronquios. Escala roja, circulación de enfriamiento, susurró para sí mismo. Activó su flujo de energía al 45%. Sus venas se hincharon ligeramente en sus sienes y brazos, adquiriendo un tono púrpura oscuro. El sonido de su corazón, bombeando a una velocidad sobrehumana, se convirtió en un tambor rítmico. En lugar de endurecer sus músculos para el combate, Uji proyectó una neblina microscópica de energía y sangre a través de sus poros. Dio un paso hacia Megumi y le puso una mano firme en el hombro. Instantáneamente, Megumi sintió un alivio milagroso. La temperatura a su alrededor bajó de los 60 grados a unos constantes 24.
El aire ardiente se volvió fresco gracias al intercambio térmico que Uji estaba forzando. Fusiguro, quédate a mi lado, exclamó Uji con una sonrisa de confianza. Yo me encargo del aire, tú solo mira cómo el Sensa humilla a este tipo. Itadori, tu nariz. Megumi notó que un hilo de sangre corría por la fosa nasal de Uji debido a la inmensa presión interna, pero Uji ni siquiera se inmutó. No es nada, es una clase práctica, hay que darlo todo. 4. La danza de la humillación de Goujou. Hogo, flotando sobre una columna de humo negro, observaba la escena con una mezcla de confusión y odio. Sus ropas se agitaban con las corrientes de aire caliente y su único ojo gigante estaba dilatado, inyectado en una furia amarilla. ¿Creen que están en un parque de diversiones? Rugió Hogo. Están en mi dominio. Aquí yo soy Dios. Hablen hasta que no quede ni el recuerdo de sus nombres. Hogo extendió sus brazos, cuyas uñas eran negras y afiladas como carbón. El magma debajo de la plataforma de obsidiana entró en erupción. 6 cabezas de insectos gigantescas, hechas de fuego puro y roca fundida, brotaron de la lava. Debido al golpe certero del dominio, los insectos no viajaron por el espacio, simplemente se manifestaron a centímetros de Goujou, cerrando sus mandíbulas incandescentes sobre él. ¡Bum! Una explosión de fuego blanco y naranja envolvió a Goujou Satoru. La onda expansiva hizo que la plataforma de obsidiana vibrara violentamente. Hogo soltó una carcajada estridente, un sonido chirriante que recordaba a piedras moliéndose entre sí. Ja, ahí lo tienes. Incluso el infinito es inútil frente al golpe certero de un dominio. El hechicero más fuerte ha sido reducido a carbón por el verdadero heredero de la tierra. ¿De qué te ríes, volcán de un solo ojo? La voz de Goujou surgió de entre las llamas, cargada de un sarcasmo tan afilado que pareció cortar el calor ambiental. Cuando el humo se disipó, la visión fue insultante para la maldición. Goujou estaba allí, bostezando perezosamente. Ni un solo hilo de su uniforme estaba chemescado. La lava se había detenido a una distancia microscópica de su piel, formando una costra de roca fría que cayó al suelo como cáscaras de huevo. Te explico el truco, porque parece que la inteligencia no es tu fuerte, dijo Goujou, caminando sobre el aire hacia Hogo con las manos en los bolsillos. Un dominio garantiza que tu técnica toque al enemigo, pero mi técnica, el infinito, no es una pared de ladrillos. Es espacio infinito. Para tocarme, tu ataque tendría que recorrer una distancia que nunca termina. Por mucho que tu dominio diga que el ataque llegó, mi infinito dice que aún le falta una eternidad para impactar. Es una paradoja matemática, Hogo, pero supongo que las matemáticas son difíciles para alguien que tiene un cráter por cerebro. ¡Maldito seas!, gritó Hogo, lanzando una lluvia de rocas volcánicas que Goujou simplemente desvió con un movimiento de muñeca, como si espantara moscas. Traje a mis alumnos porque esto es una lección, continuó Goujou, ignorando los ataques. Quería que vieran lo patético que se ve un grado especial cuando se confía demasiado. Mírate, está sudando, bueno, creo que eso es lava, pero me entiendes. La ejecución, vacío infinito. Goujou decidió que el tiempo de juego había terminado. El aire alrededor de él empezó a vibrar con una frecuencia que hizo que la lava de Hogo se calmara por puro terror. La presión espiritual de Goujou se volvió tan masiva que Uji y Megumi sintieron un peso en sus hombros a pesar de estar protegidos. Goujou se llevó la mano a la venda negra, la bajó lentamente, revelando por primera vez ante ellos los 6 ojos. Eran 2 esferas de un azul eléctrico e infinito, llenas de una claridad que parecía procesar cada mota de ceniza en el aire. Dime, Hogo, ¿alguna vez has sentido el peso de saberlo todo?, preguntó Goujou con una voz fría y calmada. Unió su dedo medio sobre el índice en un sello ritual perfecto. Expansión de dominio. El volcán de Hogo no solo se agrietó, fue borrado de la existencia. La cúpula de roca y lava fue succionada por una negrura absoluta que se expandió en un microsegundo. De repente, ya no había calor, ya no había azufre. Vacío infinito. Se encontraban en el centro del cosmos. Estaban rodeados por galaxias que giraban, líneas de información pura que cruzaban el vacío como nervios de luz y una nada blanca que se extendía hasta el infinito. Hogo se quedó petrificado. Su ojo estaba abierto de par en par, pero sus pupilas no reaccionaban. Dentro del vacío infinito, Hogo estaba recibiendo cada estímulo del universo al mismo tiempo. Estaba viendo el nacimiento de cada estrella, sintiendo cada gota de lluvia de la historia humana, escuchando cada pensamiento de cada ser vivo.
Su cerebro estaba atrapado en un bucle infinito de información que lo dejaba incapaz de realizar la acción más simple, como respirar o pensar. Me duele. Aquí no puedes hacer nada, dijo Gouyou, caminando sobre el vacío hacia él. Es el paraíso de la parálisis. Te doy todo, y por eso, no tienes nada. Gouyou se detuvo frente a la maldición catatónica. Con una mano, agarró la cabeza de Jogo y, con un movimiento tan casual como arrancar una fruta, la separó del cuerpo. El cuerpo de Jogo se desintegró en cenizas negras en medio del vacío estelar. Vi el rescate de Genami y la salida. El dominio se deshizo. De vuelta en la carretera nocturna, Gouyou sostenía la cabeza de Jogo por los cuernos, la cual seguía viva pero en un estado de estupor absoluto. A unos metros de distancia, ocultos entre los árboles, Geto Suguru observaba la escena con una sonrisa impasible. A su lado, Genami observaba la humillación de su compañero. ¿Vas a ir a salvarlo?, preguntó Getou, con un tono casual, como si hablara del clima. Es un compañero, respondió Genami con su voz profunda y resonante. Bien, entonces ve, concluyó Getou, ajustándose su túnica de monje. De vuelta en la carretera, Uji exclamaba, eso fue increíble, Sensa. Parecía una película de ciencia ficción. Es que soy el más guapo y el más fuerte, rió Gouyou, burlándose de la cabeza de Jogo que empezaba a balbucear insultos incoherentes. ¿Viste su cara? Fue épico. Sin embargo, el momento de risa se cortó cuando una ráfaga de pétalos de flores blancos inundó la carretera. No era un ataque físico, era una técnica de distracción. Un campo de flores ilusorias brotó del suelo asfáltico, emitiendo una fragancia que hacía que el espíritu se relajara y la guardia bajara por puro placer sensorial. Flores, murmuró Uji, sintiendo una extraña paz que no cuadraba con la situación. Gouyou se puso serio en una fracción de segundo, pero Genami fue extremadamente eficiente. Aprovechando el instante en que el entorno se volvió alegre y pacífico por la técnica floral, Genami surgió de la maleza. Con un movimiento rápido y preciso, le arrebató la cabeza de Jogo a Gouyou. Antes de que el hechicero más fuerte pudiera cerrar el puño para aplastarlo, Genami ya estaba corriendo hacia la espesura, desapareciendo entre las sombras del bosque. Se escaparon, murmuró Megumi, apretando los puños con frustración. Gouyou suspiró, volviendo a su tono alegre y ajustándose la venda. Bueno, no es por nada, pero perseguirlos ahora sería un fastidio. Han aprendido lo que es un dominio y cómo enfrentarlo. Itadori, ese uso de la sangre para regular la temperatura fue magistral. Fusiguro, deja de poner esa cara de funeral y vámonos de aquí. Caminaron hacia el coche de Ihichi. Gouyou no paraba de hablar sobre lo patético que era Jogo, mientras Uji reía y Megumi se resignaba. Dejaron atrás la montaña, con la mirada puesta en la escuela y en los desafíos que vendrían con el evento de intercambio. Capítulo 9, Parte 1. La forja de voluntades y el eco del futuro. El amanecer en la Escuela Técnica de Hechicería de Tokio no fue pacífico. A las 5:30 am, el sonido de un silbato metálico rasgó el silencio de los dormitorios. Gouyou Satoru, vistiendo un chándal deportivo azul, recorrió los pasillos pateando puertas con una energía inagotable. Arriba, mis pequeñas promesas, gritaba Gouyou, el sol ya salió y los de Kioto no van a esperar a que se laven los dientes. Y, el cargamento de Gouyou y los chalecos de gravedad. Para cuando Uji, Megumi y Nobara llegaron al patio, Gouyou los esperaba junto a un camión de suministros. En el suelo, 3 cajas de madera y los chalecos de gravedad. Ya superaron los 50 kilos, dijo Gouyou con una sonrisa sádica, así que estos son de 60 kilos cada uno, infundidos con técnica de gravedad leve. No se los quitarán ni para comer. Si quieren velocidad, deben conocer el peso del mundo. Maki, Panda e Inumaki ya estaban allí. Maki estiraba sus cuádriceps como si el peso extra fuera aire. Nobara, ajustándose el suyo, miró con sospecha las cajas de peluches que Gouyou traía. Oye, ¿de dónde sacaste estos trastos tan feos con tu cara?, preguntó Nobara indignada. Dime que no los hiciste tú, porque el ego ya se te salió de las manos. 2. Flashback, Gouyou y su querido profesor Yaga. Gouyou soltó una carcajada, recordando la noche anterior en la oficina del director Masamichi Yaga. Mayor que escena de flashback, mayor que Gouyou había entrado sin llamar a la oficina llena de hilos y telas. Yaga estaba concentrado cosiendo un brazo a un oso de felpa. Mayor que Yaga-sensei, mi profesor favorito, exclamó Gouyou. Mayor que Satoru, te he dicho 1000 veces que toques la puerta. Ya no soy tu profesor, soy el director, respondió Yaga con una vena marcándose en su frente.
mayor que detalles. Necesito que me hagas un favorcito. Quiero que crees una serie de cadáveres malditos de entrenamiento, pero que tengan mi cara. Imagínate la motivación para los chicos. Ver mi hermoso rostro mientras intentan no ser golpeados. Mayor que Yaga dejó las agujas y suspiró, dándose por vencido. Mayor que está bien, pero si alguno termina con trauma psicológico por ver tu cara sonriente mientras los apalean, no es mi problema. Y me debes un favor de grado especial, ahora lárgate. Mayor que 3. El diálogo, Megumi, Maki y el peso de la tonfa. El entrenamiento se dividió. Megumi estaba sentado en las escaleras, recuperando el aliento bajo el peso de los 60 kilos. En sus manos sostenía sus bastons tonfa de madera, dándoles vueltas con los dedos. Miró a Maki y Panda, quienes se preparaban para otra ronda. ¿Cargar herramientas malditas?, murmuró Megumi para sí mismo, mirando sus bastons. Maki Zenin lo observó desde abajo, apoyada en su lanza. No es que me oponga a combatir con herramientas, dijo Megumi, alzando sus tonfas para que ella las viera. Pero mis rituales necesitan que extienda ambas manos. Perdería tiempo envainando una espada o soltando estos bastons. Maki lo escuchaba con esa mirada afilada. Megumi, con genuina curiosidad, continuó. Zenin, tú siempre llevas más de 2 armas contigo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo haces? En ese momento, Panda, que estaba sentado en un banco cercano, se levantó con orgullo y flexionó sus músculos. Panda las carga, exclamó Maki con naturalidad, señalando al enorme oso que pasaba trotando por detrás de ella. Megumi se quedó en silencio, viendo cómo Panda se alejaba con una mochila repleta de lanzas y espadas. Bajó la mirada a sus propias manos y soltó un suspiro de resignación. No debí preguntar, susurró Megumi, pero la idea se quedó en su cabeza. Miró su sombra proyectada en el escalón. Panda las carga porque es un panda, pero mi sombra es un espacio vacío. Cerró los ojos y, por primera vez, intentó no invocar a un perro, sino abrir la oscuridad. Con un movimiento fluido, hundió una de sus tonfas en la sombra de sus pies. El arma desapareció sin hacer ruido. Megumi sonrió de lado, acababa de crear su propio inventario. 4. Uji, el recuerdo del desmantelar. Uji estaba en el sector este, bajo la vigilancia de Panda. Gouyou se acercó a él. Te veo muy concentrado, Uji, dijo Gouyou en voz baja. No estás entrenando tus puños. Sensa, respondió Uji, manteniendo su fachada de novato pero con ojos de veterano. He estado pensando en la energía de su cuna. Siento que hay una técnica que no golpea, sino que separa, como si pudiera desmantelar las cosas y visualizo el hilo que las une. Gouyou se puso serio. Sus 6 ojos analizaron el flujo de energía. Esa es la técnica de su cuna. Tu cuerpo actual no tiene su resistencia. Si intentas forzar un corte masivo, tus propios músculos se desgarrarán por la fricción. Solo algo pequeño, insistió Uji. Activó la manipulación de sangre para reforzar sus nervios y lanzó un tajo horizontal al aire. Sin contacto físico, el maniquí de madera y metal se dividió en 3 partes perfectas. El corte fue tan veloz que el metal se separó como mantequilla. Uji cayó de rodillas, con el antebrazo temblando por la presión, pero satisfecho. Ya dominaba el nivel bajo de la técnica. La misión de Nanami y la partida. Al final del segundo día, Gouyou llamó a Uji. Uji, tengo una misión para ti, anunció. Hay un incidente en Kawasaki. Vas a trabajar con un colega mío, Nanami Kento. Es un exoficinista muy estricto. ¿Y el entrenamiento?, preguntó Uji, aunque sabía que esta misión era crucial para encontrar a Maito. Nanami te enseñará eficiencia. No te quites el chaleco de 60 kilos, tómalo como parte de tu entrenamiento de campo, aprende de él, porque es un profesional de verdad. Mientras Uji preparaba su maleta, Megumi y Nobara continuaron en Tokio. La semana de entrenamiento infernal seguía su curso, mientras Uji se dirigía al encuentro que cambiaría su perspectiva sobre las maldiciones. Capítulo 9. Parte 2. El hechicero oficinista y el aroma de la muerte. Y, el encuentro de las dos realidades. La mañana en Kawasaki era gris, con una neblina aceitosa que parecía pegarse a las paredes de los edificios. Uji Itadori caminaba junto a Satoru Gouyou, sintiendo el peso masivo del chaleco de 60 kilos comprimiendo sus vértebras. Cada paso que daba dejaba una marca levemente más profunda en el pavimento, pero su rostro no mostraba fatiga. En su mente, Uji estaba repasando cada segundo de su vida pasada en esta ciudad, recordaba el olor a alcantarilla, el sabor de la cena con los Yoshino y el sonido de la risa de Maito. Llegaron a una pequeña cafetería con aroma a grano tostado y silencio. Allí, sentado en una mesa apartada,
estaba él, Nanami Kento. Vestía un traje de color beige que no tenía ni una sola arruga, una corbata con un patrón de puntos que parecía medido con regla y sus características gafas doradas que ocultaban sus ojos, dándole el aspecto de una estatua de mármol en lugar de un ser humano. «Llegan 3 minutos tarde», dijo Nanami, su voz era un barítono profundo y carente de emoción, mientras dejaba su taza de porcelana sobre el plato con un sonido seco. «Gojo-san, le he dicho que la puntualidad es la base de la eficiencia». «Ay, Nanami-chan, qué estricto como siempre», rió Goujou, sentándose con una informalidad que claramente irritaba al otro. «Te presento a Uji Itadori. Es el chico del que te hablé, el recipiente de su cuna, pero con un toque especial que ni yo termino de entender». Nanami se giró lentamente hacia Uji. Lo observó de arriba abajo, deteniéndose un segundo más de lo normal en el bulto que formaba el chaleco bajo la sudadera. «Mucho gusto, Itadori-kun. He oído mucho sobre ti, y la mayoría de las cosas son preocupantes. No te considero un hechicero todavía. Para mí, eres solo un niño cargando un peso innecesario. Yo me retiré de este mundo porque es una pérdida de tiempo, y solo regresé porque trabajar en una oficina era una desesperación aún mayor». Uji hizo una reverencia profunda, sintiendo el respeto que siempre le tuvo a Nanami. «Es un honor trabajar con usted, Nanami-san. No busco que me apruebe hoy, solo quiero aprender a ser eficiente para que nadie más tenga que morir». Nanami entrecerró los ojos tras sus cristales oscuros. Esa respuesta no era la de un adolescente común. Había un peso en las palabras de Uji que rivalizaba con el peso de su chaleco. «Bien, mi jornada laboral termina a las 18. No pienso trabajar ni un segundo de horas extra. Vámonos». 2. El cine Kineme, donde el alma se deforma. Mientras Nanami y Uji se dirigían al lugar de los hechos, el horror ya se había desatado en el cine Kineme. En la sala de proyecciones, 3 estudiantes, los mismos que habían pasado años atormentando a los más débiles, estaban sentados en la última fila. Se burlaban de la película, gritaban y molestaban a los demás espectadores. Varias filas atrás, Junpei Yoshino los observaba con un odio silencioso. Pero entonces, algo cambió. Una figura de piel pálida y rostro surcado por costuras, como si hubiera sido cosido por un carnicero novato, apareció en el pasillo lateral. Era Maito. Caminaba con una ligereza que desafiaba la lógica, ignorando el proyector. Junpei vio cómo Maito se acercaba a los 3 Metouns. Vio cómo, con un toque casi tierno en sus frentes, Maito hacía que sus cabezas se inflaran como globos de helio. Los sonidos que siguieron fueron los de carne estirándose hasta el punto de ruptura. Junpei, en lugar de gritar, sintió una fascinación oscura. Aquel ser acababa de hacer lo que él siempre soñó: borrar a sus torturadores de la existencia. Maito salió por la puerta trasera y Junpei, movido por un impulso de supervivencia y curiosidad, lo siguió. Lo siguió por callejones oscuros, viendo cómo la maldición jugaba con las sombras. Cuando Maito finalmente se detuvo y lo invitó a las alcantarillas, Junpei bajó al infierno con una sonrisa de esperanza, ignorando que acababa de firmar su propia sentencia. 3. El despertar del horror en la Esati. Uji y Nanami llegaron al cine. El rastro de energía maldita era pegajoso, como aceite quemado. Subieron a la Esati, donde la brisa fría de Kawasaki los recibió. Allí, 2 criaturas de aspecto grotesco, con extremidades que terminaban en muñones y rostros que eran una mueca de agonía, los esperaban. «Itadori-kun, prepárate. Estas son maldiciones de bajo nivel, pero su energía es inusual», dijo Nanami, desenvainando su espada roma envuelta en tela. Uji se lanzó hacia adelante. Su cuerpo, acostumbrado a los 60 kilos, se movió con una potencia sísmica. Lanzó un golpe al torso de la primera criatura, esperando que se disipara en humo negro como todas las maldiciones. Pero el impacto fue distinto. Sintió la resistencia de las costillas rompiéndose, sintió el calor de la sangre salpicando sus nudillos. La criatura emitió un sonido que no era un rugido, sino un llanto humano: «Mami, me duele». Uji saltó hacia atrás, aterrizando con un estruendo que agrietó el hormigón de la Esati. Sus ojos estaban dilatados, fijos en la sangre roja que goteaba de su mano. «Maldición, ¿cómo se me pudo olvidar esto? ¿Cómo pude ser tan arrogante?», se gritó Uji a sí mismo internamente. «He pasado semanas entrenando el desmantelar, afinando mi sangre, controlando mi peso. Me enfoqué tanto en volverme un arma que olvidé la verdadera naturaleza de Maito. Esto no es solo una pelea de energía, es una carnicería de seres humanos. Estas cosas eran personas». «Nanami-san», gritó Uji,
su voz temblando por una rabia contenida que hizo que incluso Nanami se pusiera en guardia. Estas cosas no son maldiciones, son humanos cuyas almas han sido deformadas, siguen vivos ahí dentro. Nanami suspiró, su rostro se volvió más sombrío de lo habitual. Lo sé, Itadori-kun. Es la obra de un ritual de transfiguración. Sus cerebros han sido estirados hasta que el raciocinio desaparece, pero el dolor permanece. Ya no son humanos, son solo ecos de agonía. Nuestra única opción es darles una muerte rápida. Uji apretó los dientes. Miró a la criatura que intentaba arrastrarse hacia él. Con una tristeza infinita y un odio renovado hacia Maito, extendió su palma. Desmantelar. Un tajo invisible, cargado con el mínimo de energía necesaria para ser letal pero indoloro, cortó el torso de la criatura. Fue un corte perfecto, quirúrgico. El cuerpo cayó sin emitir un solo sonido más. Nanami observó la técnica de Uji. No era solo fuerza bruta, era un control de la energía que rivalizaba con los mejores de grado 1. 4. La cena en la casa de los Yoshino. Tras la autopsia en la que Nanami confirmó que los órganos de los sujetos estaban destrozados, el hechicero profesional le dio una misión a Uji. Itadori-kun, ve a investigar al único testigo, Junpei Yoshino. Yo bajaré a las alcantarillas para encontrar el nido de esa maldición. No hagas nada estúpido. Uji encontró a Junpei cerca del río. Hablaron sobre cine, sobre la justicia y sobre la crueldad. Uji usó su carisma natural, pero también su conocimiento del futuro, para tratar de conectar con la parte humana que Junpei aún conservaba. Terminaron en su casa, cenando con su madre, Nagi Yoshino. La cena fue un momento de paz surrealista. Nagi era una mujer alegre, amable, que amaba profundamente a su hijo. Uji comía y reía, pero su mente estaba en otra parte. Recordaba perfectamente cómo, en su otra vida, esta cena fue el preludio de una masacre. Recordaba a Maito dejando el dedo de su cuna sobre la mesa, atrayendo maldiciones que devorarían a Nagi mientras Junpei no estaba. «¡Qué chico tan agradable eres, Uji!», decía Nagi, sirviéndole más comida. «Gracias por ser amigo de mi Junpei». Uji sonreía, pero sus sentidos estaban al 110%. Estaba rastreando cada vibración en el aire, cada cambio en la presión de la energía maldita alrededor de la casa. La guardia en la pinambre. «Bueno, es hora de irme», dijo Uji finalmente, levantándose con una reverencia. «Muchas gracias por la cena, Nagi-san. Junpei, nos vemos en la escuela». Uji salió por la puerta principal y caminó hasta doblar la esquina, pero no se fue. Se quitó la capucha y cerró los ojos, utilizando su refinada manipulación de energía para volverse invisible a los sentidos de cualquier maldición común. Se posicionó en un tejado frente a la ventana de la cocina, manteniéndose en una quietud absoluta a pesar de los 60 kilos que pesaban sobre él. «Sé que Nanami está peleando en las alcantarillas ahora mismo. Yo no sé dónde es ese lugar porque nunca me llevó en esta línea temporal», pensó Uji, con la mirada fija en la casa. «Pero sé que alguien vendrá aquí. Sé que el dedo de su cuna es el cebo. Y esta vez, no voy a permitir que ese dedo toque esa mesa». De pronto, un rastro de energía fría y malvada comenzó a filtrarse desde el callejón trasero hacia la casa de los Yoshino. Uji apretó los puños, el flujo de su sangre comenzó a acelerarse. El plan de Maito estaba en marcha, pero el nuevo Itadori ya no era el niño que lloraba por no ser lo suficientemente fuerte. Esta vez, era el cazador esperando en la sombra. Capítulo 9, parte 3. El rastro de la sangre y el despertar del 45%. Y, la guardia y el consumo del cuarto dedo. La noche en Kawasaki era un sudario de humedad. Uji Itadori, agazapado en el tejado frente a la casa de los Yoshino, no quitaba la vista de la ventana. El chaleco de 60 kilos era una presión constante, pero su mente estaba en el futuro. De pronto, una maldición amaestrada, un pequeño ser de múltiples ojos y piel de cuero, emergió de las sombras portando el cuarto dedo de su cuna. Uji no le dio tiempo ni de respirar. Apareció detrás de ella, le destrozó el cráneo contra el suelo y le arrebató el fetish. «Este poder me pertenece», susurró Uji, rompió los sellos y se tragó el dedo. Una onda de choque de energía maldita recorrió su cuerpo, quemando la fatiga y expandiendo su alma. Sus sentidos estallaron en una nitidez absoluta. Estado de poder actualizado, 45%. 2. El sexto sentido, localizando a Nanami. Uji se puso en pie. Nanami no le había dado su ubicación, pero ahora, con el 45% de su poder, Uji podía sentir las costuras de la realidad. Cerró los ojos y expandió su percepción.
A kilómetros de distancia, bajo el distrito industrial, sintió una vibración rítmica y cortante que era la técnica ratio de Nanami chocando contra la energía caótica de Maito. Nanami-san está al límite, pensó Uji. Saltó desde el tejado y cruzó la ciudad como un relámpago rojo, sus pies apenas tocando el suelo. Siguió el rastro de ozono y podredumbre hasta una entrada de servicio del alcantarillado. 3. El infierno subterráneo y la huida de Maito. En las profundidades, Nanami Kento estaba rodeado. Su traje estaba hecho jirones y la sangre goteaba de su frente. Frente a él, Maito reía, sentado sobre una montaña de aberraciones transfiguradas. No había civiles vivos, solo esas masas de carne que alguna vez fueron personas. Eres persistente, hechicero, dijo Maito con aburrimiento. Pero tu tiempo se acaba. Justo cuando Maito iba a lanzar un ataque letal, una pared de concreto voló en 1000 pedazos. Uji irrumpió en la cámara, envuelto en un aura de energía maldita tan densa que el agua estancada comenzó a hervir a su alrededor. Nanami-san, gritó Uji, poniéndose a su lado. Maito se lamió los labios, sus ojos brillando al notar el aumento de poder de Uji. Oh, el recipiente se ha vuelto más nutritivo, pero me temo que tengo una cita en otro lugar. Acabo de darle a mi querido Junpei el empujón final. En este momento, debe estar entrando en el colegio Satosakura para cobrar sus deudas de sangre. ¿Qué le hiciste? Rugió Uji. Le dije la verdad, o mi versión de ella, rió Maito. Le dije que ustedes mataron a su madre, diviértanse con mis restos. Maito transformó su cuerpo en una serpiente gigante y, con un coletazo que provocó un derrumbe parcial del túnel, se deslizó por una tubería de desagüe a una velocidad imposible de seguir a pie. 4. El refuerzo, Ino Takuma y la promesa de ascenso. Decenas de aberraciones transfiguradas comenzaron a surgir del agua para bloquearles el paso. Nanami, apoyado en su espada corta, sacó su teléfono con calma profesional. Ino, entra, ahora. Desde una rejilla en el techo, un joven vestido de negro con un gorro de lana que le cubría hasta la nariz cayó sobre una de las aberraciones, aplastándola. Era Ino Takuma. A sus órdenes, Nanami-san, gritó Ino, haciendo una pose. El refuerzo ha llegado. Nanami miró a su subordinado. Ino, estas aberraciones no pueden salir a la superficie. Mátalas a todas. Si aseguras este sector y no dejas que ni un solo rastro de energía maldita escape, te daré mi recomendación personal para que subas a primer grado. Los ojos de Ino se iluminaron con un fuego sagrado bajo su gorro. Primer grado, jefe. Puede irse tranquilo, haré que estas cosas deseen no haber sido transfiguradas. Técnica de invocación, Kaizen. Flashback, el susurro de la serpiente. Mientras Ino comenzaba su masacre de aberraciones, un breve destello cruzó la mente de Uji. Recordó a Junpei saliendo del alcantarillado minutos antes de que él llegara. Mayor que Flashback, mayor que Maito se había acercado a un Junpei destrozado por la noticia de su madre. Le puso una mano en el hombro y le susurró al oído. Mayor que, el mundo te ha quitado lo único que amabas, Junpei, los hechiceros son los culpables. Ve al colegio Satosakura, usa el veneno de tu alma, no dejes a nadie vivo, porque nadie tuvo piedad contigo, haz que el cielo se vuelva negro de dolor. Mayor que Junpei, con los ojos vacíos y su medusa invocada, caminó hacia la superficie con un solo objetivo, venganza. Mayor que Vi, hacia el colegio. Itadori-kun, no te quedes ahí parado, ordenó Nanami, sacando a Uji de su pensamiento. Si ese chico llega al colegio, habrá una masacre de civiles reales, vamos. Uji asintió, sintiendo el 45% de su alma vibrar. Salieron corriendo por el túnel de servicio, dejando atrás el sonido de los golpes de Ino y los gritos de las aberraciones. El destino de Junpei y de toda la escuela dependía de que llegaran antes de que el veneno hiciera efecto. Capítulo 9. Parte 4. La alquimia del recipiente y el molde de la esperanza. Y, el peso de la realidad. El gimnasio del colegio Satosakura se sentía como una tumba de cemento. El aire estaba saturado de un olor a ozono y carne quemada, la firma energética de Maito. En el centro, Junpei Yoshino soltaba un quejido animal, su piel burbujeaba como cera bajo una llama, y su alma gritaba a través de unos ojos que empezaban a perder su humanidad. Uji Itadori dio un paso al frente. El crujido de sus botas sobre la madera astillada era el único sonido. Con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito, llevó sus manos a los cierres metálicos de su chaleco de 60 kilos. Nanami-san, esto va a ponerse feo, susurró Uji, abrió los enganches. El chaleco cayó. ¡Bum! El impacto no solo rompió el suelo, hizo que una onda de choque recorriera el gimnasio, levantando polvo y astillas.
Uji exhaló un vaho frío, sintiendo como sus músculos, liberados de la carga, se tensaban con una potencia eléctrica. En su mente, una chispa de lógica fría se encendió. Si mi cuerpo soportó los dedos podridos de su cuna, si en mi otra vida ya asimilé la esencia de mis hermanos para dominar la sangre, entonces mi sistema digestivo no es el de un hombre, es el de un procesador de maldiciones. Maito no es una amenaza, es una oportunidad. Necesito su técnica para sanar a Mechamaru y para liberar a las gemelas Zenin de su destino compartido. No es locura, es la única forma de ganar. 2. El banquete del cazador. Maito, sintiendo el cambio de presión, no esperó. Transformó sus brazos en un torrente de cuchillas de hueso y se lanzó sobre Uji. No le importa cuánto pises, Itadori, tu alma sigue siendo mi plastilina. Pero Uji ya no estaba allí. Sin el chaleco, su velocidad era un borrón carmesí. Apareció en el flanco de Maito y le hundió un puño en las costillas con la fuerza de un camión de carga. El sonido del impacto fue un crack sordo que hizo que la maldición escupiera una sustancia azulada y espesa. Maito, desesperado, intentó atrapar el rostro de Uji con su mano derecha. Era el movimiento que Uji estaba esperando. En lugar de esquivar, Uji atrapó la muñeca de la maldición con una presa de hierro. Abrió la boca y, con un movimiento salvaje y preciso, le arrancó 3 dedos y media palma de un mordisco colosal. Crunch. El silencio que siguió fue absoluto. Nanami se quedó petrificado, con su espada a medio camino, procesando la imagen de su alumno masticando la carne espiritual de un grado especial. Uji tragó con esfuerzo, sintiendo un escalofrío de energía ajena bajando por su garganta, asimilándola, dominándola. «Gaa, Pasco, estás loco», chilló Maito, retrocediendo a saltos mientras agitaba su muñón sangriento. «Te acabas de comer un trozo de mi existencia, y las peores maldiciones de la historia son tan degeneradas». Uji se limpió un rastro azul de la boca, con ojos que brillaban con una luz prestada. «Sabe a metal y a televisión vieja, Maito. Pero ahora entiendo cómo se siente tu alma». 3. La huida de la rata sucia. Maito sintió, por primera vez en su corta vida, el miedo a ser consumido. Miró a Uji y ya no vio a un chico de secundaria, vio un abismo que quería devorarlo pieza por pieza. «Esto es demasiado, eres un monstruo más grande que yo», gritó la maldición, con la voz quebrada por el pánico. Antes de que Nanami pudiera cerrar el ángulo de ataque, Maito recurrió a su instinto más básico. Hizo estallar su propio cuerpo en una masa líquida que se fragmentó en cientos de pequeñas ratas de carne y lagartijas deformes. La plaga se dispersó a una velocidad frenética, colándose por las rejillas de ventilación y las tuberías del alcantarillado. «No dejaré que me comas otra vez, Itadori Uji». Su voz resonó como un eco lejano desde las profundidades del suelo. 4. Restauración y destino. Uji no persiguió a la rata. Se giró hacia Junpei, que estaba al borde del colapso total. Se arrodilló junto a él y colocó sus manos sobre su pecho. «Itadori-kun, ten cuidado», advirtió Nanami, acercándose con cautela. «Esa energía es inestable. Podrías borrarlo de la existencia». «No voy a borrarlo, Nanami-san», respondió Uji, cerrando los ojos. «Con el fragmento que tengo, puedo ver el plano original de su alma. Voy a obligar a su cuerpo a recordar quién es». Bajo las manos de Uji, la energía azulada de Maito empezó a brillar, pero filtrada por la voluntad del recipiente. Fue un proceso minucioso. Las protuberancias de Junpei se alisaron, su rostro recuperó sus facciones juveniles y su brazo deformado volvió a ser de carne y hueso. Junpei soltó un suspiro largo, como si le hubieran quitado un peso de encima, y se hundió en un sueño profundo y reparador. «¿Qué haremos con él?», preguntó Nanami, mirando el cuerpo recuperado del chico. «No puede quedarse aquí», dijo Uji, poniéndose en pie. «Maito lo buscará para terminar el trabajo. Lo mejor es trasladarlo a una sucursal secundaria, quizás a la Academia de Kioto bajo una identidad falsa. Que empiece de cero, que aprenda a ser hechicero lejos de esta carnicería hasta que sea lo suficientemente fuerte para protegerse solo. Hacia el gran reencuentro». Nanami asintió, mirando a Uji con una mezcla de respeto y una nueva clase de temor. «Es una decisión sabia. Ino se encargará del transporte discreto, pero tú y yo, nosotros tenemos una cita con Gojo-san». Uji recogió su chaleco de 60 kilos. Ya no se lo puso, lo cargó al hombro como quien carga una herramienta que ya cumplió su función. «Lo sé», dijo Uji, mirando hacia la salida del gimnasio. «Es hora de que Gojo-sensei vea lo que nos espera en Shibuya. Hay un traidor al que debemos salvar y 2 hermanas que necesitan ser liberadas de su propia sangre». El sol empezaba a ponerse tras el velo de Sato Sakura,
tiñendo el mundo de un rojo profundo. La guerra contra el destino acababa de dar su primer giro real.